Segunda sala, entra en sesión, alegato de admisibilidad, rol 3570, requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad presentada por la Pontificia Universidad Católica de Chile respecto al artículo 294 bis del Código del Trabajo y la segunda frase contenida en el artículo 4, inciso primero de la Ley 19.886. Tiene la palabra el señor relator José Francisco Leighton. Muchas gracias, señor presidente. Se ha llamado a alegar a las partes en torno a la admisibilidad del requerimiento deducido por la Pontificia Universidad Católica de Chile en que son impugnados los artículos 294 bis del Código del Trabajo y cuarto, inciso primero de la Ley número 19.886 en el contexto de recursos de nulidad que se sustancian actualmente ante la Corte de Apelaciones de Santiago en contra de la sentencia dictada por el Segundo Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago que determinó que la actora habría incurrido en prácticas antisindicales, cuestión que automáticamente, en virtud de la perceptiva que reprocha en esta sede constitucional, deja a la empresa fuera, dentro de los 2 años anteriores al momento de la presentación de la oferta, de la formulación de propuestas o de la suscripción de convenios, según se trate de licitaciones públicas, privadas o contratación directa para convenir con el Estado y con sus organismos. La requirente refiere haber sido sancionada por prácticas antisindicales al haberse retrasado en el pago de remuneraciones en el mes de julio del año 2016 a los dirigentes del sindicato denunciante, pero sin advertir las secuelas institucionales que se siguen de dicha decisión jurisdiccional. Por lo anterior, vienen a solicitar un pronunciamiento a esta sede constitucional a efectos de que sean declarados como contrarios a la Carta Fundamental los preceptos que reprochan, dada la aplicación que estos podrían producir en la sede laboral que hoy se ventila en sede de nulidad. A dicho respecto, presenta un conflicto constitucional desde 3 apartados fundamentales. El primero de estos lo sitúa la parte requirente en torno al principio de igualdad ante la ley y proporcionalidad, cuestiones que concibe desde el artículo 19, numeral segundo de la Carta Fundamental. Explica que deviene necesariamente desproporcionada la aplicación de la normativa reprochada producto de la sentencia dictada en su contra hoy por vía de nulidad, dado un error involuntario, consistente en haber dilatado en unos días el pago de remuneraciones efectivamente debidas, pero que fue un error involuntario que tan pronto fue advertido, fue subsanado y reparado. Estas normas que vienen a reprochar no superarían tampoco el test de proporcionalidad que esta magistratura ha desarrollado en su jurisprudencia en cuanto a adecuación, necesidad y proporcionalidad en sentido estricto. Refiere que la falta cometida por la propia requirente pudo ser corregida apenas fue constatada, tornando la exclusión por 2 años de la contratación con el Estado y sus organismos en un efecto cuyas consecuencias son devastadoras tanto para la propia universidad como para el Estado de Chile. En segundo capítulo constitucional, lo refiere desde el principio de subsidiariedad y el deber del Estado a dicho respecto. Hace presente que a la luz de lo dispuesto en el artículo primero, inciso cuarto de la Carta Fundamental, dejar fuera a la Pontificia Universidad Católica de Chile de contratar con el Estado implica que los destinatarios de las prestaciones y servicios quedarán fuera a merced de no ver satisfechos los intereses de ciudadanos comunes y corrientes. Y por último, y en tercer capítulo constitucional, la actora lo enuncia desde la garantía del contenido esencial de los derechos, que enlaza el artículo 19, numeral segundo, con el numeral 26, haciendo presente que la inhabilidad impuesta por la ley sobrepasa los límites que determinan la norma constitucional, dado que impide que una universidad continúe otorgando prestaciones y servicios, así como desarrollar investigación y actividades relacionadas con el Estado para contribuir y satisfacer los derechos de las personas que acuden a sus servicios, y más aún, y cerrando lo anterior, al bien común del Estado. Por estas consideraciones, en esta etapa, solicita sea declarada la admisibilidad de la presentación. Evacuados los traslados en sede de admisibilidad al resto de las partes de la gestión pendientes, a foja 249 con fecha 28 de junio recién pasado, el Sindicato Empresa Pontificia Universidad Católica de Chile se hace parte en estos autos constitucionales y solicita sea declarada la inadmisibilidad de la acción deducida a fojas 1, en razón de concurrir, aduce, las causales de inadmisibilidad de que tratan los numerales quinto y sexto del artículo 84 de la Ley Orgánica de esta magistratura. En primer término, señala el Sindicato Empresa Pontificia Universidad Católica de Chile. Los preceptos legales no resultarán decisivos en la resolución del conflicto. El artículo 294 bis no es más que una consecuencia de los requisitos que han sido previstos en la ley número 19.886 para que una persona natural o jurídica pueda contratar con la administración del Estado.
Dicha norma contiene el establecimiento de una serie de actos concatenados, necesarios y previstos que la Ley de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios exige a cualquier persona natural o jurídica para celebrar actos jurídicos con la Administración del Estado. De esta forma, el ataque a solo un precepto de dicha preceptiva no tendrá el efecto esperado por la actora con su acción deducida a fojas 1. Unido al anterior, existen otras normas no impugnadas, como lo son el artículo 6º, inciso 3º, de la Ley número 20.981 de Presupuestos del Sector Público para el año 2017, que establecen idéntica limitación a la preceptiva que solo es reprochado por la actora en estos autos. Y en segundo término, desde el numeral 6º del artículo 84, la parte requerida señala que el requerimiento no ostenta el necesario fundamento plausible para superar el estándar de admisibilidad. Expone que la norma que establece este tipo de prohibiciones se aplica a cualquier persona natural o jurídica que incurra en prácticas antisindicales. Lo prescripto por estos preceptos es una consecuencia seria y tolerable a la luz de la Carta Fundamental y el deber de respetar íntegramente los derechos de los trabajadores, de tal manera que debe descartarse cualquier objeción vinculada a la falta de proporcionalidad. La universidad, como cualquier empresa, está en la obligación de respetar siempre los derechos de todos y cada uno de sus trabajadores. No hay motivo alguno, en este caso, para hacer una excepción a dicho respecto, como sí pretende alegar la parte requerente. Por estas consideraciones solicita sea declarada la inadmisibilidad de la presentación deducida. Concluyo señalando, señor presidente, que se han anotado en forma para alegar en estos alegatos de admisibilidad ambas partes de estos autos. Bien, muchas gracias. En primer lugar, entonces, por la Pontificia Universidad Católica de Chile, alega el abogado Miguel Ángel Fernández, hasta por 10 minutos. Tiene la palabra. Gracias, presidente. Con su venia alego por la admisibilidad del recurso, haciéndome cargo de los dos argumentos que plantea el sindicato requerido para pedir la inadmisibilidad. En primer lugar, porque los preceptos legales que han sido impugnados, el artículo 294 bis del Código del Trabajo y el artículo 4 de la Ley 19.886, no serían normas que resulten decisivas en la resolución del asunto. Lo cual, a mi parte, desde luego, le sorprende si es que uno revisa la denuncia del sindicato con que se dio inicio a la gestión pendiente ante el Tribunal del Trabajo y se encuentra que en la parte de resumen de las peticiones concretas de esa denuncia y en el petitorio de la denuncia aparece en el número 7 que si es que se dicta sentencia condenatoria, como hasta ahora ha ocurrido en primera instancia, se debe comunicar esta a la Dirección del Trabajo para su registro o publicación, es decir, dando aplicación al artículo 294 bis precisamente del Código del Trabajo, que es el que establece la atribución, porque si no el tribunal no tendría facultad para dar esa comunicación a la Dirección del Trabajo. Y en la sentencia de primer grado, hoy día pendiente de nulidad en la Corte de Santiago, efectivamente en la parte 4 resolutiva o resolutivo cuarto de esa sentencia, el tribunal dispone la comunicación de la sentencia condenatoria o parcialmente condenatoria a la Dirección del Trabajo para su registro o publicación, dando cumplimiento, dando aplicación al artículo 294 bis, lo cual gatilla automáticamente la aplicación del artículo 4 de la Ley 19.886, que excluye por 2 años a la empresa o a la entidad condenada por práctica antisindical en virtud de esta publicación en el registro correspondiente de la contratación con el Estado. Es decir, no estamos frente a una hipotética aplicación, sino que la propia denunciante o demandante en el juicio laboral ha pedido que se dé aplicación a la norma legal cuya inaplicabilidad estamos pidiendo y el tribunal le ha dado aplicación atendida la parte decisoria en que se condena parcialmente a nuestra representada en la gestión pendiente. Claro, lo que ocurre es que suele confundirse la aplicación de una norma o que ella resulte decisiva para resolver el asunto con que ésta sea o no sea decisoria litis. Es larguísima la jurisprudencia y los casos de este tribunal que ha conocido de asuntos en los cuales las normas son aplicables al caso, son decisivas para resolverlo o son decisivas para resolverlo, pero puede también no ser decisoria litis. Aquí el conjunto enorme de fallos, por ejemplo, sobre el 116 del Código Tributario, ¿no es cierto?, delegación de facultades jurisdiccionales, que no era la norma decisoria litis, se discutían asuntos de renta, de IVA, de global complementario, lo que fuera, y sin embargo el tribunal conoció y pronunció incluso hasta la inconstitucionalidad en su momento. O aquellas
enorme cantidad de casos donde hay restricciones o prohibiciones para interponer recursos o para presentar pruebas o para ejercer derechos en materia procesal que no tienen que ver con la decisión misma del asunto, pero que son relevantes a la hora de resolver, tanto que la propia denunciante pide que se aplique la norma y el propio tribunal lo hace atendida la decisión que adoptó. Por eso, como dice Pablo Rodríguez en su trabajo sobre admisibilidad, suele ser complejo determinar las normas aplicables y el tribunal suele ser deferente y flexible en esta materia porque son los tribunales del fondo y son las partes las que van determinando al trabarse la litis las normas aplicables. Y aquí es la propia requerida la que ha señalado, ha pedido, y así se ha hecho, que se aplique el artículo 294 bis. Y esto es consistente con la Constitución. La norma constitucional del artículo 93 tiene dos reglas en materia en relación con este punto. El 93 número 6, que exige que el precepto legal cuya aplicación resulte contraria a la Constitución, y luego en el inciso 11 agrega una segunda variante, que resulte decisivo en la resolución del asunto. Son dos hipótesis distintas, y eso lo recoge el 84.5 de la ley. ¿Cuál es la causal de inadmisibilidad? Que el precepto no haya de tener aplicación o que no resulte decisivo en la resolución del asunto. En este caso, el precepto legal no solo va a tener aplicación, lo pidió la denunciante, se le está dando aplicación por el tribunal de primera instancia o por el tribunal laboral correspondiente y resulta decisivo, tanto que el tribunal lo incorporó en el punto 4 de la parte resolutiva de su sentencia. Si uno examina, excelentísimo tribunal, las resoluciones de admisibilidad pronunciadas en casos equivalentes, me refiero a casos vinculados a prácticas antisindicales, que son ligeramente distintos de este, o más bien en algunos casos bastante distintos de este, sobre todo por la estructura de la gestión pendiente. En todos esos casos, desde luego, se ha pronunciado la admisibilidad, salvo en el caso Nestlé, el último, pero era por un problema que no había gestión pendiente, en definitiva, una cuestión distinta. En los otros 3 o 4 casos, por lo menos hasta donde conoce esta parte, BCI, Banco de Chile, Starco, en fin, se ha declarado la admisibilidad con el voto en contra del señor presidente de esta sala y del excelentísimo Tribunal Constitucional, quien ha argumentado fundamentalmente por otras normas legales que producen el mismo efecto. Pero en esos casos, desde luego, en ninguno de ellos se ha pedido la inaplicación, y hasta donde sabemos no se ha pedido nunca, del artículo 294 bis. Por lo tanto, los precedentes hay que tomarlos cuidadosamente. Pero en esos precedentes sí ha habido, como digo, regularmente por 4 votos contra 1 o por 3 votos contra 2 en el caso del BCI, donde el ministro García también tiene una disidencia, pero por motivos que no son aplicables en este caso, dado que este es el primer requerimiento que intenta mi representante, no como en ese caso del BCI, en que había intentado requerimientos anteriores. Por lo tanto, en definitiva, nos parece que la primera tacha de admisibilidad que opone la contraria debe ser desestimada. Las normas legales, los preceptos legales son aplicables al caso, tanto que ella misma pide que se apliquen, tanto que el tribunal de primera instancia en la sentencia aplica la regla del 294 bis al disponer la remisión de la sentencia a la Dirección del Trabajo. Y eso provoca la aplicación del artículo 4 de la Ley 19.886, como lo ha declarado siempre su señoría excelentísima. Respecto de la segunda cuestión de inadmisibilidad, esto es la falta de fundamento. La verdad nos parece, excelentísimo tribunal, que en la alegación de la contraria en su escrito de traslado no hay una alegación de falta de fundamento jurídico. Lo que hay, y está en perfecto derecho a hacerlo, es un cuestionamiento al fondo del planteamiento que hemos desarrollado. Esta parte sostiene, no es del caso entrar aquí, que esta aplicación de los preceptos legales provoca o resulta contraria a distintas disposiciones constitucionales, fundamentalmente las normas sobre igualdad ante la ley en su variante de proporcionalidad, servicialidad del Estado y esencia de los derechos. Y lo que hace el sindicato al evacuar el traslado es sostener que ello no es así, que no hay falta de proporcionalidad, que no hay infracción a la servicialidad, por los argumentos que sostiene, que son los argumentos en general, hay que decir, lo que ha tenido la mayoría de este excelentísimo tribunal en los fallos donde ha desestimado las declaraciones de inaplicabilidad en los casos anteriores que se le ha pedido, son exactamente los mismos. Pero esa es una discusión de fondo, si hay o no resultado contrario a la Constitución. No es falta de fundamento jurídico, tanto fundamento jurídico tiene desde el punto de vista de control de admisibilidad, tiene el requerimiento que no hay cuestionamiento a que exista una
poco circunstanciada relación, una explicación débil o equivocada de cómo se produce la afectación contraria a la Constitución, que son las hipótesis de falta de fundamento jurídico. No, aquí hay un cuestionamiento al fondo. Usted me dice que hay lesión de tales y cuales disposiciones constitucionales, yo sostengo que no hay lesión de tal o cual. Y esta es la discusión de fondo que espero tengamos en su momento ante el Pleno del excelentísimo tribunal. Por lo tanto, desde el punto de vista del planteamiento basal, podríamos decir, en que se configura la causal de inadmisibilidad, nos parece que no se produce la causal de falta de fundamento jurídico. Pero, aún entrando en la discusión que nos plantea el sindicato en su traslado, ¿no?, nosotros lo desarrollamos largamente en este caso en el requerimiento. Está explicitado con bastante detalle, me atrevería a decir, en el requerimiento precisamente el punto que plantea el sindicato, sobre todo a fojas 20, 47, 49 y 53 y siguientes del expediente. ¿Por qué? Porque, como decía, efectivamente es la argumentación que ha desarrollado su señoría excelentísima en las inaplicabilidades donde ha desechado en los casos que mencionaba anteriormente. Pero nos parece que toda esa argumentación, en el contexto de esos casos, tal como lo hacen los requeridos ahora, es una argumentación de la situación en abstracto. Si nadie discute, nosotros de hecho lo afirmamos claramente en el requerimiento, que esta es una norma, estas son normas idóneas para conseguir los objetivos previstos por el legislador vinculados al cumplimiento de los derechos laborales de los trabajadores. Que estas normas no son exageradas, que estas normas no provocan un efecto inconstitucional en abstracto, y por eso que han superado el trámite legislativo, etc. Si el problema es un problema de inaplicabilidad, exactamente. Es el problema en el caso concreto. Cuando esta norma se aplica automáticamente, la del 294 bis, asociada al cuarto de la 19.886, a una hipótesis donde una de las partes o la parte afectada es una institución de educación superior que tiene decenas, por no decir miles, de contratos y de vinculaciones contractuales con el Estado, fundamentalmente orientadas al otorgamiento de prestaciones de salud y a la investigación científica y tecnológica. Y esto no tiene que ver con una evaluación en abstracto. Es que precisamente en este caso, excelentísimo tribunal, cuando 200 médicos especialistas, que son los que forman anualmente la Universidad Católica, pueden quedar fuera de la formación de especialidad, cuando los casos de trasplante cardíaco, el único que realiza en Chile ese trasplante cardíaco son los centros o es el Centro de Salud de la Universidad Católica, cuando los casos de cardiopatías congénitas, en que también somos uno de los dos prestadores, el único privado, cuando somos el principal prestador con más de 300.000 atenciones al año en el sistema de modalidad de libre elección. Y esto no tiene que ver con competir o no competir en las licitaciones, tiene que ver con que hay ciertas áreas en las cuales ni siquiera hay licitación, porque son elegidas por los usuarios, por las personas que se atienden en nuestro sistema de salud, en nuestros centros de salud, o tienen que ver con asignaciones de trato directo porque no existe nadie más en Chile que otorgue la prestación o desarrolle la investigación científica o tecnológica, como en el caso del virus sincicial, por ejemplo, que hemos citado en el expediente. Entonces, este es el problema que genera, en el caso concreto, la desproporción y la afectación a la servicialidad del Estado, por ejemplo. Por eso nos parece, con esto concluyo, señor presidente, dejó copia de la minuta de alegato y a efecto vidente un certificado de la Facultad de Medicina en que da cuenta precisamente de estos casos excepcionalísimos. Por eso nos parece que la petición de inadmisibilidad respecto a la falta de fundamento en realidad es una cuestión de fondo, que es la que estoy planteando y que debiera ser discutida en el fondo previa declaración de admisibilidad. Muchas gracias, presidente. Gracias a usted. En segundo lugar, por el sindicato de la empresa Pontificia Universidad Católica, alega la abogada Rebeca Morales, hasta por 10 minutos. Tiene la palabra. Muchas gracias. Buenas tardes, con la venia de vuestras señorías ilustrísimas. En representación del Sindicato de Empresa Pontificia Universidad Católica de Chile, vengo en solicitar que se declare la inadmisibilidad del presente requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad, toda vez que esta parte considera que dicho requerimiento no cumpliría con todos los requisitos que señala el artículo 93 de la Constitución y el artículo 84 de la Ley Orgánica Constitucional del Tribunal Constitucional. La falta de requisitos que esta parte argumenta es que los preceptos legales que se impugnan no serían decisorios para la resolución del conflicto y además que el requerimiento carecería de fundamentos plausibles. Respecto al primer punto, de que los preceptos legales que se estarían impugnando no serían decisorios para la resolución del conflicto, esta parte estima que
básicamente el artículo 294 bis del Código del Trabajo es una consecuencia directa de la falta de requisitos que señala el artículo 4, inciso primero de la Ley 19.886, que exige dicha ley para que una institución, persona natural, persona jurídica, pueda acceder a la contratación con la Administración del Estado. En consecuencia, mi contraparte señala que esta parte en la denuncia por prácticas antisindicales solicitó expresamente la aplicación de esta sanción, pero esa solicitud se realiza porque al denunciarse una práctica antisindical se debe solicitar la sanción, es decir, no se puede prescindir de la sanción del artículo 294 bis del Código del Trabajo, toda vez que una vez que un juez declara que un empleador ha incurrido en prácticas antisindicales o en vulneración de derechos fundamentales, debe aplicar el artículo 294 bis como consecuencia de la falta de requisitos que exige el artículo 4 de la Ley 19.886 sobre la base para la contratación con la Administración del Estado. Es decir, no es una norma que se refiera al asunto controvertido en el juicio, sino que al el juez acreditar que efectivamente se han incurrido en prácticas antisindicales, automáticamente debe aplicar esta norma, toda vez que esa empresa ya no estaría cumpliendo con los requisitos que se exigen para la contratación con la Administración del Estado. Pero básicamente esta parte también considera que no se estaría impugnando preceptos legales decisorios para el asunto controvertido, toda vez que existe una disposición legal en el mismo sentido de las normas cuya inaplicabilidad se estaría solicitando en el requerimiento. Y a este respecto, y que el requerimiento a esa norma no le impugna en estos autos. La norma que esta parte considera que también se debió haber impugnado en el requerimiento, ya que tiene el mismo sentido de ambos preceptos legales que se están impugnando, es el artículo 6º, inciso 3º de la Ley de Presupuesto del Sector Público para el año 2017, que dicho artículo señala básicamente que las instituciones privadas, cualquiera sea la naturaleza de dichas instituciones, al momento de contratar con el Estado, deberán acompañar un certificado que acredite el cumplimiento de las obligaciones laborales y de remuneraciones y que dicha institución privada no debe estar inscrita en algún registro de incumplimiento de las obligaciones laborales y remuneracionales. En consecuencia de encontrarse inscrita en algún registro por incumplimiento o de no acompañar dicho certificado, no pueden acceder a la contratación con el Estado. En consecuencia, resultaría inoficioso la declaración de inaplicabilidad por inconstitucionalidad de los dos preceptos legales que se encuentran impugnados, ya que por otra parte tenemos la existencia de esta norma que en definitiva aplicaría la misma restricción que la norma del artículo 4 de la Ley 19.886. En consecuencia de declararse por sentencia condenatoria que la Pontificia Universidad Católica de Chile ha incurrido en prácticas antisindicales, sería perfectamente dable concluir que esta norma de la Ley de Presupuesto del Sector Público para el año 2017 le sería aplicable, toda vez que la Pontificia Universidad Católica de Chile estaría incurriendo en un cumplimiento con las obligaciones laborales y de remuneración respecto de los trabajadores, específicamente respecto de los dirigentes del sindicato Salud AC, toda vez que la práctica antisindical, respecto de la cual el juez de instancia acogió, se refiere precisamente también que habría un incumplimiento en el pago de las remuneraciones de dicho dirigente. Respecto al segundo punto, que esta parte considera que el requerimiento carecería de falta de fundamento plausible, esta parte en el traslado se hace cargo específicamente de todos los argumentos que da el requirente para que se declare la inaplicabilidad de los preceptos legales impugnados. En primer lugar, señala que la aplicación de dichos preceptos legales serían contrarios a la igualdad ante la ley en relación al principio de constitucionalidad, de proporcionalidad. Sostiene que el juez de instancia habría rechazado casi la totalidad de la demanda por prácticas antisindicales, concluyendo que en esta sentencia solamente la empresa habría incurrido en un error,
en el retraso del pago de las remuneraciones del mes de julio del año 2016, lo cual no es efectivo. También se sostiene que habría entonces una desproporción de la sanción del artículo 4 de la Ley 19.886 debido a que este retraso en el pago de las remuneraciones se debe a un error involuntario que solamente se habría retrasado en unos pocos días el pago de la remuneración, lo cual también no es efectivo. Ya que quisiera hacer presente que dicha sentencia en causa RIT S99 del año 2016 del segundo juzgado de letras del trabajo no solamente no menciona un retraso en el pago de las remuneraciones, sino que lo que está haciendo el requirente es atenuar la responsabilidad que se le adjudicó a la Pontificia Universidad Católica, ya que la sentencia lo sanciona por prácticas antisindicales debido a que se acreditó en el juicio de que no se habrían pagado los permisos sindicales de los meses de mayo y junio del año 2016 y que la remuneración del mes de julio del año 2016 no fue pagada en su totalidad. Jamás se alegó por la Pontificia Universidad Católica de que habría existido un retraso en las remuneraciones, ya que si es que lo hubiese alegado oportunamente, ya sea en la contestación de demanda o durante la tramitación de juicio, se habría establecido como un hecho aprobar la efectividad de haberse pagado dicha remuneración. Pero no fue así. Por lo tanto, no puede ahora venir a alegar de que esa remuneración se habría pagado cuando en la instancia procesal correspondiente no se alegó. En consecuencia, no resulta desproporcional aplicar la sanción del artículo 4 de la Ley 19.886, toda vez que la sanción no se remite solamente a un retraso en la remuneración del mes de julio, sino que es mucho más amplia. La infracción que se le adjudica a la Pontificia Universidad Católica de Chile es el no pago de los permisos sindicales, tanto los meses de mayo y junio del 2016, y el no pago de la remuneración íntegra del mes de julio del año 2016, obligaciones que la misma empresa reconoce que debía haber pagado, ya que en la contestación de demanda y en la audiencia de juicio, el representante legal de la empresa reconoce que la Pontificia Universidad Católica de Chile se obliga a pagar los permisos sindicales establecidos en la ley y además que durante los procesos de negociación colectiva ellos mismos liberan a los dirigentes de prestar funciones con pago íntegro de las remuneraciones, situación que en el caso de la gestión pendiente no ocurrió. Entonces, no estamos hablando de un simple error o de una simple falta, como lo señala mi contraparte, sino que estamos hablando de un hecho grave. Es grave determinar que una empresa que se ha obligado a pagar los permisos sindicales no los haya pagado. Es grave determinar que una empresa que se obligó a pagar las remuneraciones de sus dirigentes durante el proceso de negociación colectiva no los haya pagado y haya incumplido sus mismas obligaciones que ella voluntariamente contrajo con el sindicato. Entonces, no se puede hablar de una desproporcionalidad de la sanción cuando los hechos que se condenan en la sentencia definitiva son efectivamente graves. Por estos motivos es que solicito a vuestras señorías excelentísimas, que se declare la inadmisibilidad del presente requerimiento de inaplicabilidad con inconstitucionalidad con costas. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta, señores ministros? No. Muy bien. Concluía entonces el alegato de admisibilidad. Las minutas, si las quieren entregar con el relator.